¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de las White Spikes o espinas blancas, la raza alienígena responsable de la destrucción que podemos ver en la película La Guerra del Mañana. En este video analizaremos dentro de lo posible cómo funciona la biología y fisiología de estos seres, así como el peligro real que representan para la raza humana, clasificándolos en nuestra escala de peligro. Pero antes me gustaría agradecerle al primer patrocinador del canal y de este video en particular, World of Warships, un juego de estrategia y sobre todo de acción naval, en el que podremos controlar a los barcos más famosos de las distintas armadas de todo el mundo a lo largo de diversas eras. Son más de 400 navíos recreados al detalle que tendremos a nuestra disposición, entre destructores, cruceros, portaaviones e incluso la hoy casi extinta clase de los acorazados, entre los que podemos controlar a los legendarios Dreadnoughts. Todo esto en un universo con más de 44 millones de jugadores activos, con los que podremos combatir o cooperar en grandes batallas o incluso en eventos especiales como formar parte de una flota galáctica cazadora de monstruos o enfrentándote a titanes legendarios como Godzilla y King Kong. Puedes disfrutar de este juego completamente gratis y descargarlo ya mismo con el primer link que te dejaré en la descripción. Y además, como parte de esta colaboración, puedes usar el código FIRE para obtener 200 doblones, 1.000.000 de créditos, 7 días de acceso premium, 20 camuflajes distintos y sobre todo al USS Texas, un poderoso acorazado para que te unas a la lucha, así que aprovechen y descarguen el juego. Volviendo al tema, los eventos de la Guerra del Mañana transcurren en dos líneas temporales, una en el año 2051 en la cual la raza humana se encuentra reducida a menos de 500.000 personas, producto de la invasión de una especie alienígena llamada coloquialmente las espinas blancas, seres que surgieron sin previo aviso en el año 2048 del helado norte ruso y que en cuestión de 3 años sometieron a prácticamente todas las potencias militares del mundo. Llevada al borde de la extinción, la raza humana se vio obligada a desarrollar un dispositivo que permite viajar al pasado, hacia otra línea temporal que transcurre en el año 2022. Esto con la finalidad de reclutar a más soldados entre la población del pasado y así retrasar el avance de los invasores hasta desarrollar una toxina que permita detenerlos. Los soldados reclutados deben cumplir un único requisito indispensable: estar muertos en el futuro para así evitar una paradoja temporal. Y en vista de esto, la mayoría de los soldados enlistados desde el pasado no solo carecen de entrenamiento militar adecuado, sino que además son personas más bien mayores de más de 40 años de edad, prácticamente carne de cañón. El servicio militar en la guerra del futuro es una perspectiva cuando menos desalentadora. Menos del 20% de quienes sirven en esta guerra sobreviven más allá de la semana reglamentaria de servicio, lo cual nos deja ver lo letales que pueden ser las espinas blancas, una especie evidentemente primitiva cuya principal ventaja recae no solo en su fortaleza física y agilidad, sino sobre todo en su alta tasa de reproducción. Cada 7 días surge una nueva generación de estos seres exponencialmente mayor a la anterior. Este ciclo reproductivo de 7 días se separa en dos partes. Durante los primeros 6, los machos de la especie cazan y recolectan presas que reúnen en sus nidos, donde las hembras, llegado el 7º día del ciclo, el Sabbat, se reúnen con los machos a procrear a la nueva generación de estos seres. Las espinas blancas son una especie físicamente imponente con algunos rasgos insectoides que cuentan con 6 extremidades, 6 de ellas bien desarrolladas que usan tanto para moverse como para luchar, y un par extra de apéndices raptoriales que usan sobre todo para sujetar y atacar a sus presas. A estas extremidades se suman un par de órganos con forma de tentáculos que usan para producir y arrojar espinas de hueso a grandes velocidades. Es probable que estos órganos se deriven o sean parte en general del sistema digestivo, una especie de intestinos modificados. En videos anteriores hemos visto las funciones de propulsión del tubo digestivo, que mediante un fenómeno llamado peristaltismo es capaz de propulsar los bolos alimentarios a través de todo su recorrido. El sistema digestivo además es capaz de segregar una gran cantidad de enzimas y compuestos químicos, tanto ácidos como ocurre en el estómago, como alcalinos como ocurre en el duodeno. En el caso de las espinas blancas, su sistema digestivo se habría separado en un tubo principal para la alimentación y 2 tubos accesorios para atacar y cazar a sus presas mediante la secreción de una matriz ósea, las espinas, probablemente enriquecidas con otros metales además del calcio, las cuales serían propulsadas a gran velocidad para atacar. El peristaltismo por sí solo no puede explicar la gran fuerza con la que estas espinas son arrojadas, por lo que es posible que también intervenga un sistema de acumulación de energía. Puede ser un tendón o quizás, y más probablemente aún, una cámara hidráulica, un espacio en el que se presurice un fluido mediante la fuerza del peristaltismo para después despresurizarlo rápidamente impulsando la espina de hueso, un sistema similar al que podemos encontrar en un rifle de aire comprimido. Lo que quedaría por explicar es si es posible que el sistema digestivo se ramifique de esta manera, creando nuevos sistemas independientes
independientes, y la verdad es que absolutamente sí. Nuestro propio sistema respiratorio y urinarios son de hecho derivados embriológicos y evolutivos del mismo tejido que da origen al sistema digestivo, el endodermo. Los pulmones, por ejemplo, se desarrollan originalmente como un saco accesorio del intestino anterior embrionario, y son análogos a lo que en los peces se denomina vejigas natatorias, bolsas anexas del sistema digestivo que en nuestro caso están muy altamente modificadas y especializadas para llevar a cabo el intercambio gaseoso. El caso es que en las espinas blancas estos órganos derivados del intestino son sus armas principales. La fuerza que llevan estas espinas es tal que ante el impacto pueden penetrar blindaje corporal y propulsar hacia atrás varios centímetros a su objetivo. Hay otros detalles también interesantes en la anatomía de estos seres. El primero es que muestran un claro dimorfismo sexual, o sea, hay una marcada diferencia entre las hembras y los machos de esta especie. Las hembras son más grandes, fuertes y agresivas, y además demuestran un cráneo más grande que probablemente se corresponda a un cerebro e inteligencia acordes. Pero sobre todo, las hembras cuentan con un abdomen voluminoso y distendido que sugiere un gran útero o algún órgano análogo, probablemente ramificado para aumentar la capacidad reproductiva. La proporción entre hembras y machos parece ser bastante dispar, y además el hecho de que la hembra pueda dar órdenes a los machos y de que la especie en general se desarrolla alrededor de nidos llevan a pensar a que las espinas blancas viven o en colonias similares a las abejas o en clanes matriarcales similares a los de las hienas. Otro detalle interesante en la anatomía de estas criaturas es el hecho de que las espinas blancas poseen una especie de exoesqueleto parcial alrededor del tórax y lo que serían los hombros. Este es lo suficientemente fuerte como para resistir fuego de pequeño y mediano calibre con relativa facilidad, lo que se suma al hecho de que con la postura que adquieren estas criaturas al cargar, la mayor parte de sus cuerpos queda protegida del fuego enemigo. Probablemente se trata de un material similar a la quitina, mineralizado y superpuesto en múltiples capas con diferente orientación para dispersar el impacto de las balas. En cuanto a la fisiología de estos seres, llama mucho la atención que sean sensibles a la hidromorfona, sustancia con la que incluso una hembra puede ser sedada con cantidades relativamente altas. La hidromorfona es un opioide, tal como lo es la morfina o la heroína. Son sustancias que pueden tener una gran variedad de efectos dependiendo del receptor al que se unan. Se han encontrado hasta 17 receptores de opioides distintos, por lo que es algo extenso que se escapa del alcance de este video. Pero uno de los múltiples efectos que tienen los opioides es deprimir al sistema nervioso, sedar y provocar analgesia. Y aquí hay dos detalles interesantes. El primero es el hecho de que no todos los organismos de este planeta tienen receptores para los opioides, así que el hecho de que las espinas blancas los tengan es algo cuando menos curioso cuando recordamos el origen extraterrestre de estos seres, que llegaron a nuestro planeta alrededor del año 946 después de Cristo, posiblemente como un cargamento de armas biológicas creadas por otra especie mucho más avanzada. Quizás el hecho de que las espinas blancas sean sensibles a los opioides sugiere que la vida en el planeta Tierra tiene alguna relación con el origen de estos aliens, o quizás es solo convergencia evolutiva a nivel molecular. No lo sabemos, pero quizás nos lo digan en la secuela. El otro detalle interesante es que en mi opinión esta película es un poco inconsistente en lo que se refiere a las capacidades de la humanidad. Me explico. La hidromorfona puede matar y con relativa facilidad. Sus efectos sedantes pueden provocar la depresión del centro respiratorio del encéfalo, la parte del sistema nervioso que se encarga de la respiración espontánea. Cuando el centro respiratorio cesa de funcionar, ocurre la muerte por paro respiratorio. El hecho de que las espinas blancas tengan receptores para los opioides y que estos además tengan efectos muy similares a los que se pueden observar en un ser humano, hacen que sea lógico pensar que estos seres probablemente tienen un centro respiratorio y otras estructuras análogas a las nuestras en su sistema nervioso, lo cual me lleva a preguntarme ¿cuál es el punto de buscar una toxina si sabemos que estos aliens son sensibles a los opioides? Y la hidromorfona no es ni de lejos el representante más potente de esta familia de fármacos. Para ponerlo en perspectiva, la hidromorfona es 10 veces más potente que la morfina, el fentanilo lo es 125 veces más y el carfentanilo es hasta 10.000 veces más potente que la morfina. Para mejorar las cosas, estos fármacos se absorben fácilmente a través de la piel y las mucosas, por lo que ni siquiera tendrían que ser inyectados. Bastaría un aerosol. Y de esto hay un precedente más bien horrible en la historia. En el año 2012 el ejército ruso usó un aerosol posiblemente de carfentanilo y remifentanilo para resolver una situación de rehenes en el teatro de Moscú. El resultado fue un total de 125 personas muertas por insuficiencia respiratoria debido a los efectos de estos fármacos. Así que sí, creo que podrían ser una opción más que viable contra las espinas blancas. Más allá de esto, otro detalle que me llama poderosamente la atención es cómo estos aliens
aliens fueron capaces de lidiar con todo el poderío militar de todos los países de la Tierra. Tomemos por ejemplo una división de blindados. Las espinas con las que atacan estos seres no pueden ni siquiera atravesar de lado a un ser humano. Esta clase de arma sería poco menos que un escupitazo frente al blindaje de un tanque. Ciertamente estos vehículos están armados para lidiar contra otros tanques y no contra seres alienígenas, pero aún así tienen ametralladoras y se podrían adaptar fácilmente con armas más efectivas contra las espinas blancas, además de que el chasis de un tanque es en sí mismo un ariete letal. Y hablando de armas, hemos visto caer a estos aliens frente al fuego constante de armas ligeras. No soy especialista en armas, pero por el retroceso tan ligero que tienen los fusiles que usan en la Guerra del Mañana, me atrevería a decir que son de calibre 5.56 milímetros, quizás incluso menos por cómo los disparan tranquilamente personas sin entrenamiento y a veces con una sola mano. Los que sepan de municiones saben que este no es precisamente el calibre más potente que hay disponible para un soldado de infantería. Un fusil de 7.62 milímetros sería mucho más devastador frente a las espinas blancas, y esto es solo la punta del iceberg. Podemos ver cómo estos seres son literalmente troceados frente a una ametralladora calibre 50, lo que son ligas menores comparadas con la munición de 20 milímetros o más que podemos encontrar en vehículos aéreos y terrestres de prácticamente todos los ejércitos a nivel mundial. Y así entran en escena cazas de combate, bombarderos estratégicos y armas no convencionales como el fósforo blanco, bombas de racimo y hasta armamento nuclear. Creo que a la Guerra del Mañana le hace falta una buena explicación a cómo los aliens dominaron a la totalidad de los ejércitos del planeta en solo 3 años. Si algo ha demostrado hacer bien la humanidad hasta ahora es encontrar formas exponencialmente más eficientes y rápidas de matar, sobre todo en el contexto de una guerra. Entiendo que la invasión de las espinas blancas no es una guerra convencional y quizás los primeros países caigan sin remedio al no poder adaptarse a esta clase de enfrentamiento, pero aún así considero que las capacidades de la humanidad se subestiman poderosamente en esta película. Los seres humanos nos adaptamos muy bien a muchas circunstancias porque somos inteligentes, cosa que no se puede decir de esta especie invasora, lo que me lleva a que las espinas blancas son bestias que carecen de toda logística. Si su población es tan grande como para avasallar a todos los ejércitos de la humanidad en solo 3 años, ¿cómo hacen para alimentarla en su totalidad? Y me explico. En teoría, el problema para las espinas blancas no es cazar a miles de millones de humanos, evidentemente. El problema sería distribuir toda esa cacería entre los miembros de su especie antes de que se pudra y antes de que empiecen a sufrir de hambre. Sería de esperar que llegado a cierto punto la población humana haya disminuido tanto como para que la cantidad de humanos cazados al día sea insuficiente como para sostener a toda la población de espinas blancas. Por tanto, empezarían a sufrir de hambre y caer. Vamos, que hay una buena razón por la que los leones no se han comido a todos los animales de la sabana. Los ecosistemas tienden a equilibrarse. Si una especie caza en exceso, la presa comienza a escasear. Los depredadores sufren de hambre, mueren de inanición y por tanto cazan menos, de modo que las poblaciones se vuelven a balancear. Así que a menos que las espinas blancas también sean herbívoros, hagan fotosíntesis o hayan descubierto la preservación industrial de alimentos, en un escenario más realista, las cosas jamás habrían llegado hasta el punto que nos muestran en la película. Así que por la insuficiente capacidad militar y sobre todo por los efectos reguladores de población que tienen los ecosistemas, le doy a las espinas blancas un 7 sobre 10. Disrupción global, una puntuación más bien floja y abierta a revisión, sobre todo porque parece ser que viene una secuela de esta película en la que con toda probabilidad se nos mostrarán nuevos detalles de esta raza alienígena y quizás también nos aclaren cómo estos seres lidiaron con los tanques, los cazas y otros avances militares. Por otro lado, quiero decir que a pesar de que la Guerra del Mañana me pareció algo inconsistente, me encantó la película. Tiene una de las razas más fascinantes que he visto en mucho tiempo y realmente espero ver más variaciones de este cruce entre los xenomorfos y los hidraliscos en un futuro. En fin, muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí y a World of Warships por patrocinar este video. Si quieren apoyar el canal solo tienen que descargar el juego usando el link en la descripción e introducir el código de la promoción. También pueden apoyarme por Patreon. Muchas gracias a quienes ya lo hacen. En los siguientes videos hablaré del Mo de Resident Evil o de la plaga de la locura de Primal, lo que sea que termine primero, pero bueno, yo me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.